Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 191, Concierto 3. La puerta oculta conducía a un túnel de escape en ruinas sostenido por vigas de madera. Los conjuntos de formaciones diseñados para ocultar el espacio de la búsqueda exterior marcaron los arcos del túnel. Al enviar sus volutas revoloteando por el estrecho camino sombreado, Lindy sintió los ecos de miedo e ira que durante mucho tiempo se habían empapado en la tierra y la madera, manchando el pasaje. Aquí y allá vio señales de huida, una horquilla dorada pisoteada en la tierra, un trozo de tela podrida aferrado a una viga astillada, y los restos destrozados de una muñeca infantil. El camino terminaba con el derrumbe de un túnel a apenas 100 metros de distancia, donde la madera podrida se desprendía bajo el peso de la tierra. No había señales de que quienes habían huido de este lugar hacía mucho tiempo no hubieran logrado escapar. De todos modos, el hecho de que la mansión estuviera aquí, vacía y abandonada, le decía que debieron haber encontrado un destino desagradable más tarde. ¿Cómo se ve?, preguntó Baoqian, mirando hacia el pasaje. Corto, solo 120 metros. Dimensiones uniformes hasta el final. No especialmente embrujado. Los ojos físicos de Lindy estaban medio tapados mientras miraba a través de los whis. Eso no debería requerir demasiados ajustes, dijo Baoqian pensativamente. ¿Alguna idea de qué pasó con la gente aquí?, Lindy preguntó, dejando que las luces se apagaran y devolviendo su visión a un punto de vista. Había hecho suposiciones, pero parece que escaparon. Baoqian hizo una pausa ante su repentina pregunta. No lo sé. Los registros de la época son, en el mejor de los casos, irregulares y siempre ha habido motivación para ofuscar esos registros en nombre de reclamaciones de tierras. No es raro que algunos clanes cortesanos de las ciudades afirmen descender de varones fronterizos y vizcondes. Supongo que eso también es parte del patrimonio de Emerald Seas. Nuestras fronteras nunca fueron tan duras como las de otras provincias. Después de todo, los mapas suelen ser mentirosos desagradables. El mismo conflicto que engendró nuestras tradiciones también precedió a esto. Quizás por eso su gracia encontró su ascensión tan suave. No es difícil ver por qué, Sixian suspiró melancólico. Ustedes son más frágiles que nosotros. Lindy asintió. He estudiado un poco. Sé que la provincia siempre ha estado en conflicto con las bestias, conflicto entre las tribus que se convertirían en los Bailu modernos, conflicto con las tribus de las montañas, conflicto con los bárbaros. Es un milagro que alguien haya tenido tiempo de construir algo entre todo eso. Los humanos son criaturas trabajadoras, dijo Baoqian. Es difícil mantenernos abajo por mucho tiempo. Esa es, por supuesto, parte de la razón por la que la lucha nunca termina, dijo Lindy con ironía. ¡Qué perspectiva tan sombría! Baoqian se rió entre dientes. Esa es mi chica sombría, resopló Sixian. Solo algo a tener en cuenta, dijo Lindy. No es que la gente aún no reconozca muchas de esas viejas divisiones. Imperial, Bailu, antigua tribu. Bao, Biao, Men, Luo, Wan Dijia. Incluso esto fue solo el comienzo. Estaba segura de que había 1000 pequeñas rivalidades y conflictos por debajo del nivel que ella entendía. Baoqian se quedó callado en ese momento, dejándolos caminar por el estrecho pasaje en silencio. Eso es cierto, pero la solución a eso no es darnos a todos algo que consideremos común entre nosotros. La gente es terca, pero sí, probablemente esa sea la única manera de resolverlo, dijo Lindy. Aunque me pregunto si eso simplemente cambia el problema. Quizás, pero hay que dar pequeños pasos donde podamos. Baoqian entrecerró los ojos en la oscuridad. Levantó una mano para detenerla mientras estudiaba el terreno. Aquí. Una estaca aquí debería incluir esta parte de la mansión en la formación mayor. Lindy asintió y dio medio paso atrás mientras realizaba las colocaciones. Su conversación había vagado un poco más lejos. Sixian murmuró. Ella así lo supuso. Lindy solo esperaba estar a la altura del desafío.
Una vez que terminaron con el sótano, instalar el campo de sellado en el primer piso no tomó mucho tiempo. Lindy entendió por qué este era un trabajo de baja prioridad para el terrateniente. Lo inquietante aquí nació del miedo repentino y la larga melancolía del abandono, más que de emociones más fuertes y peligrosas. Y la mansión no había estado habitada el tiempo suficiente para desarrollar un verdadero espíritu coherente que pudiera oponerse a sus esfuerzos. Los únicos habitantes eran pequeños fantasmas tristes y restos de memoria resonantes, espíritus de decadencia y hadas primitivas nacidas de la leve malicia que se había empapado en cada tabla y piedra del lugar. Mientras trabajaban, continuaron charlando sobre la música de los Samuel Seas. Angie se unía a ellos ocasionalmente, pero rápidamente se aburrió y volvió a seguir a Sengi en su búsqueda de espíritus de la descomposición para quemar y comer. Si bien los mares Esmeralda siempre habían tenido muchas tradiciones en las artes, muchas escenas artísticas solo habían explotado verdaderamente en los últimos 200 años, y la razón de ello no fue solo la creciente prosperidad de una provincia en reconstrucción. No tenía idea de que la duquesa había hecho tal decreto, comentó Lindy mientras subían las escaleras hacia el segundo piso de la mansión. Fue uno de los primeros y a menudo olvidado entre los cambios posteriores, más obvios. Bao Qian jugó con una piedra espiritual roja mientras trepaba delante de ella. Pero en los mares Esmeralda, solo un decreto imperial o la palabra de su gracia pueden prohibir una actuación o obra. Sin embargo, dudo que los gobernantes inferiores no logren hacer que las cosas sean desagradables para los artistas que no les gustan, dijo Lindy. Ella se desdibujó y se materializó en lo alto de las escaleras. Ninguna aplicación de la ley es perfecta, salvo ante los ojos de su gracia, estuvo de acuerdo Bao Qian, dándole una mirada de consternación. ¿No fue eso un poco mezquino como uso de tus poderes? Las escaleras son para plebeyos, olfateó Lindy, afectando la voz de su mejor noble. ¿De verdad eres tan lento, Bao Qian? Algunos de nosotros debemos preocuparnos por romper madera frágil y podrida si decidimos flexionarnos, respondió Bao Qian secamente. Espero que vuestra señoría perdone a este humilde artesano. Lo consideraré, dijo Lindy con una pequeña sonrisa. Sixian murmuró. Lindy ignoró el juego secundario de Sixian mientras se dirigía a la puerta en lo alto de las escaleras y la abría, solo para hacer una pausa mientras miraba hacia adentro. ¿Encontraste algo de interés? Bao Qian preguntó y Lindy se inclinó hacia un lado para permitirle mirar mejor más allá de su hombro. La habitación estaba mejor conservada que el resto de la casa. El moho apenas había comenzado a extenderse por la rica alfombra roja que cubría el suelo. No era una sala particularmente grande, lo suficientemente grande para que meditaran una o dos personas, y frente a ellas había un pequeño santuario cubierto de viejos candelabros derribados y quemadores de incienso. En su centro había un ídolo dorado. La figura que representaba era andrógina y estaba sentada con las piernas cruzadas, vestida con túnicas pintadas de rojo con laca. Una mano yacía con la palma hacia arriba en el regazo de la figura, sosteniendo una flor de loto tallada en una joya negra. Su otra mano estaba sostenida con la palma plana hacia afuera. Y se reunió densamente en el ídolo, atraído por algo en su núcleo. Lindy respiró profundamente mientras concentraba sus sentidos. El velo del mundo despierto era más fino aquí. Un santuario de ensueño, identificó Bao Qian. No los he visto a menudo. ¿No prohibió su gracia los cultos de los sueños? Lindy preguntó, sin entrar a la habitación. No exactamente, aclaró Bao Qian. Ya no están sancionados. Es decir, ya no reciben apoyo del gobierno y sus templos fueron retirados de Xianmen, pero en realidad no están proscritos como los cultos del crepúsculo y el eclipse. Oye, Lindy, ¿crees que puedes agarrar a ese tipo por mí? Preguntó Sixian. Con la ayuda de los otros obsequios que recogimos recientemente, creo que podría hacer algo interesante con ellos. ¿Las herramientas de ensueño del anillo de Ui? Lindy se preguntó, recibiendo un sentimiento de acuerdo por parte de Sixian. Le recomendaría cierta precaución, señorita Lin. Los cultos oníricos no están prohibidos, pero tampoco son populares entre la mayor parte de la provincia, advirtió Bao Qian. Ser visto con él en tu poder probablemente dañaría tu reputación. Contacto, 2. Hilo 192 Liminal 1. ¿Cuáles eran los cultos oníricos de todos modos? Lindy preguntó, considerando el ídolo.
Sigo escuchando sobre ellos de pasada, pero nunca menciono lo que realmente hicieron. Mi propia educación sobre el tema no es exactamente extensa. Aparecieron por primera vez poco tiempo después de la desaparición del señor Cornudo como una especie de culto misterioso entre los Bailu. No adoraban directamente a la abuela ni a la gran luna soñadora, así que no sé qué hicieron realmente, dijo Sixian. Bueno. Recuerdo que buscaban algún punto específico en el sueño. Aunque ese es un fragmento de experiencia muy antiguo. Sé que el culto original era de naturaleza ascética, pero esto se corrompió a través de los siglos. Bao Qian miró al ídolo él mismo. Si en cualquier caso hay que creer a mis tutores. Lindy entró en la habitación y sintió el zumbido del y de sus sueños en su piel. Si Sixian cree que pueden hacer algo con ello, lo aceptaré. Si alguien se da cuenta de que lo tengo, tendré que evitar las acusaciones que se le ocurran. Como dices, Bao Qian lo permitió, siguiéndola. Creo que quizás esté subestimando lo problemáticos que pueden ser estos rumores, pero esa es tu elección. Eso, Lindy comenzó mientras se agachaba y recogía el ídolo. Sus palabras se cortaron mientras giraba, sintiendo la atención de algo en su espalda. Un cráneo antiguo y enmohecido se mueve y los pétalos negros caen al suelo. Pero no había nadie allí y el sentimiento desapareció tan rápidamente que ella podría haberlo imaginado. ¿Señorita Ling? Preguntó Bao Qian, mirándola preocupada. Es posible que tengamos la atención de un espíritu, dijo Lindy lentamente, extendiendo sus sentidos. Ella no podía sentir nada. Ella miró al ídolo sentado inocentemente en sus manos, con lentos flujos de ionírico todavía siendo arrastrados hacia un punto en su centro. Estaba, como mínimo, segura de que la fuente de la atención no había sido una persona, es decir, un ser humano. Él estaba equivocado para eso. No sería inusual captar la atención de los espíritus locales al trasladar el núcleo de un sitio, dijo Bao Qian. Ella sintió su propio y, mucho más pesado, ondeando mientras él miraba con cautela. No me informaron de ningún cuarto reino ni de espíritus superiores con territorio aquí, por lo que probablemente estaremos bien. Supongo que sí. Lindy se sintió un poco inquieto. Se pasó el pulgar por encima de los rasgos dorados de la figura tallada. Podría haber sido alguien de mi lado, dijo Sixian. Estaré atento. Lindy asintió. Mirando hacia arriba, parpadeó al ver a Bao Qian recogiendo candelabros del altar. ¿En serio? No desperdicies, no quieras, citó Bao Qian. Últimamente me he quedado sin hilo dorado. Así que derretirlo servirá muy bien. Lindy apenas pudo decir nada en contra de eso. Envió el ídolo a su anillo de almacenamiento, haciendo una mueca de dolor al sentir que el espacio libre conceptual en el anillo caía masivamente. El ídolo de los sueños era bastante corpulento. ¿Por qué necesitas hilo dorado de todos modos? He oído que el oro es terrible para dirigir y... En términos generales, sin duda, pero en la artesanía moderna del talismán, tiene aplicaciones específicas en las que es útil ser mayoritariamente inerte al y externo. Lo más importante es que el oro es bonito y a la gente le gusta su aspecto. Eso no se aplica solo a los mortales, dijo Bao Qian. Lindy hizo un sonido de reconocimiento. Nunca había notado falta de filigrana de oro y otras decoraciones, aunque veía menos en mayores cantidades entre los cultivadores. Terminemos aquí, ¿de acuerdo? Solo mantente atento. Una vez saqueada la habitación y clavada la estaca de sellado en el altar, se dispusieron a terminar su trabajo. En el resto del segundo piso de la mansión no había mucho más de interés. Con las marcas de quemaduras y las grietas abiertas en el techo, estaba claro que la mayoría de las cosas de valor ya habían sido saqueadas o se habían podrido hacía mucho tiempo. Aún así, hubo algo de diversión simplemente en la búsqueda, y Lindy encontró algunas baratijas más, piezas de joyería olvidadas en las grietas debajo de las tablas del piso y demás. Una vez que los limpiaban y limpiaban, se los daba a su madre para que los desechara como quisiera. Muy pronto, se encontró nuevamente afuera, caminando por el jardín cubierto de maleza junto a Bao Qian, Zengyi y Angie. Esta ha sido una salida relajante. Gracias por tu invitación, Bao Qian, dijo Lindy mientras salían por las puertas. Sabía que era extraña y se sentía menos intimidada por la perspectiva de trabajar que por una salida más tradicional.
pero ahí era donde se encontraba ella en ese momento. Ciertamente fue una experiencia. No puedo decir que me importe poder pontificar extensamente sobre mis intereses. Realmente necesito ampliar mis horizontes, así que no me importó escuchar, respondió Lingby. Si lo deseas, no me importaría llevarte a ver algún teatro local o conciertos en el futuro, ofreció Bao Qian. Dijo Lingby por falta de una mejor respuesta. Por supuesto, estaría bien simplemente darte algunas recomendaciones, continuó Bao Qian casualmente. Sé que ambos somos personas ocupadas y puede resultar difícil alinear nuestros horarios. Pensamiento de Sixian. Oh, podría ser genial ver una obra de teatro en algún momento, hermana mayor, dijo Angie inocentemente. Lo pensaré, dijo Lingby. En cualquier caso, ¿hemos terminado ahora, Bao Qian? Solo un último paso, dijo alegremente. ¿Podría hacerse a un lado y darme un poco de espacio, señorita Ling? Ella asintió y lo hizo. Sería lindo ver más de lo que el mundo artístico de Emerald Seas tenía para ofrecer. No había insultado a ese cadáver por ser altivo y poderoso, ignorando lo que había a sus pies. Ella simplemente no estaba tan segura de querer combinarlo con otras preocupaciones al mismo tiempo. Quizás podría sugerirle algunas salidas de este tipo a Kai Renxian. Bao Qian estaba en el centro del camino frente a las puertas. La última de las estacas de sellado fue plantada profundamente en la tierra frente a él, y sus personajes se iluminaron lentamente a medida que se activaba. En sus sentidos espirituales, podía sentir como el rígido campo de sellado cobraba vida, boxeando con la malicia persistente en la antigua mansión. Ya podía sentir que el malestar persistente en el aire se desvanecía. Bao Qian puso los pies ampliamente mientras miraba hacia la mansión y respiraba profundamente. Lingby guardó silencio y no quiso interrumpir su técnica. Sus manos se levantaron en una postura de estilo defensivo que ella no reconocía y se cerraron en puños agarrando algo que no estaba del todo presente. Bajo sus pies, Lingby sintió un pequeño temblor. Juntó los puños y toda la colina gimió y tembló. La madera se agrietó, la tierra se desmoronó y la mansión comenzó a derrumbarse sobre sí misma, primero lentamente y luego rápidamente a medida que los temblores crecían en intensidad. El muro exterior se derrumbó y algunas secciones cayeron al azar mientras la tierra agitada destrozaba los cimientos. El polvo se levantó y ocultó de la vista el edificio que se estaba cayendo. Mientras tanto, las energías selladoras se plegaban y cambiaban de una manera que le resultaba difícil de seguir. Se aplanaron y se extendieron, moldeándose hasta alcanzar una geometría completamente nueva. Cuando el polvo se asentó, solo había una colina despejada y algunos fragmentos de pared destrozados aquí y allá para demostrar que alguna vez había habido una construcción humana. Sin el ancla física, los espíritus maliciosos atrapados en el sellado se dispersarán hacia los patios espirituales naturales del área, dijo Bao Qian, respondiendo a la pregunta no formulada. Ahora hemos terminado. Gracias por acompañarme, señorita Ling. Lingby está bien. Y no fue ningún problema. Por supuesto. Le dio la espalda al lugar despejado. Y al menos, Lingby, me gustaría que me tuvieras en cuenta si necesitas los servicios de un buscador en el futuro. Mis precios son inmejorables. Naturalmente, primero pensaré en un socio comercial confiable como usted. Lingby estuvo de acuerdo. Al menos se había ganado esa confianza. Es bastante raro pensar que ya casi ha pasado otro año, ¿eh? Preguntó Sixian mientras miraban hacia la secta, encaramada en un alto acantilado. No sé nada de eso. A veces, siento que este año ha sido más largo que el resto de mi vida juntos, bromeó Lingby, dejando que el estelar se retorciera en sus manos mientras tejía la energía descendente en su cultivo. En realidad no fue una gran broma. Habían sucedido tantas cosas habían cambiado. A veces era difícil comprenderlo. Abajo, vio a los discípulos de la secta exterior limpiando diligentemente la arena. En el gran campo abierto que había más allá, coloridas banderas y cuerdas demarcaban las zonas reservadas para los clanes visitantes y sus pabellones. El torneo de Año Nuevo se estaba celebrando de nuevo. No me hagas parecer una carga, se quejó Sixian. Lingby puso los ojos en blanco. ¿Desde cuándo tu piel se volvió tan fina? Probablemente cuando dejé de tenerlo, respondió Sixian con ligereza.
Te alegrará saber que tengo tiempo antes de que mi agenda se vuelva pesada nuevamente, así que a partir de esta noche, trabajaremos en las herramientas que hemos adquirido. Será mejor que no te pille holgazaneando. Yo. Nunca, Sixian protestó riendo. Además, esto no es trabajo. Es una aventura. Si tú lo dices, dijo Lindy con una sonrisa. En serio, esto no saldrá como la última vez, tranquilizó su musa. Sobre su hombro sintió la presión de una mano fantasma. Lo sé, dijo Lindy, poniéndose de pie. Veamos qué hay más allá de la puerta del sueño. Contacto, 2. Hilo 193 liminal 2. Lindy contempló los cimientos desmoronados y un solo cerezo en pie. Aquí estaba el lugar donde las 3 lunas, o al menos sus avatares, habían acudido a ella hace casi un año para llevarla en una búsqueda para examinar su propio pasado. Fue aquí donde comenzaría sus propias exploraciones del sueño. ¿Ya terminaste de deprimirte? Sixian preguntó, mirando hacia arriba desde donde se agacharon sobre los 3 anillos de bronce y jade que formaban el antiguo dispositivo de adivinación y la puerta que había sacado del anillo de almacenamiento del muerto Ui. Los anillos se colocaron cuidadosamente entre la hierba parda para alinearlos con las tenues líneas de energía de la zona. No me estaba deprimiendo, replicó Lindy. Tuvimos que esperar a que los anillos se cargaran. ¿Cómo se mantiene tu manifestación? Tranquilo, dijo Sixian con una sonrisa burlona, inflando su delgado pecho. Sixian había elegido lucir más masculino hoy, manteniendo su cabello más corto y sus rasgos más nítidos. Te dije que esa cosa sería útil. Lindy miró hacia el ídolo dorado que habían colocado en el punto central entre los anillos. Parecía hacer que los anillos se encendieran más rápido, además de facilitar el esfuerzo que necesitó Sixian para manifestarse. Veamos qué podemos hacer con esto. Adelante hacia la aventura, Sixian se arrastró, trazando su dedo alrededor del borde del anillo más cercano. Esparció chispas luminosas y el aire del interior vaciló. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy que sea diferente de lo que hemos hecho antes? Antes, cuando te enseñaba a bailar, te enseñaba a deslizarte por los bordes, dio una conferencia Sixian, apoyando un codo en su hombro. Eras bueno en eso porque ya conocías el truco de moverte sin moverte. Lindy asintió, dándole al espíritu un suave empujón para alejarlos de ella. Su primer movimiento artístico, el Sebo Crescent Step, había sido una larga lección sobre la naturaleza de la oscuridad. La oscuridad era un estado. Desvanecerse y era fácil simplemente aparecer donde quiera que faltara luz. Por supuesto, todavía estaba limitada por su mente humana. Ella solo podía moverse a lugares que podía percibir y no podía dispersarse completamente por mucho tiempo. Hacerlo fue como intentar contener la respiración durante demasiado tiempo como mortal. Sí, pero también he hecho más. Me has llevado a Dream antes. Sixian ya estaba sacudiendo la cabeza. No. Te he dejado experimentar mis recuerdos, pero eso no es lo mismo. Hoy te mostraré cómo entrar intencionalmente en Dream. Lindy apartó la mirada al recordar el salto desesperado en el que ella y sus compañeros discípulos habían dado durante su escape del subsuelo, el que casi la había abierto como un recipiente destrozado. ¿Cómo empezamos con eso? Será más fácil debido a nuestra configuración aquí, pero si vas a ingresar físicamente, lo importante es entrar en el estado mental correcto, instruyó Sixian. Lindy contuvo un resoplido mientras un pequeño par de gafas se materializaban en su nariz. Tienes que dormir mientras estás despierto. Lindy miró fijamente a Sixian. Sixian me devolvió la mirada. Lindy levantó una ceja. ¿Eso es todo? ¿Puedes explicarme cómo respirar? Sixian replicó. No, Lindy estuvo de acuerdo a regañadientes. ¿Entonces de qué sirve esto? No es que sea totalmente inútil, dibujó Sixian. Para ustedes, gente sólida, se trata del estado mental. Incluso cuando estás tranquilo, tu mente sigue pensando en un montón de cosas de fondo. Nunca estás realmente sin pensar en algo. ¿Estás a punto de decirme que necesito aclarar mi mente? Lindy preguntó sarcásticamente. Eso es lo opuesto a lo que necesitas hacer. En todo caso, necesitas llenar tu mente. El sueño son ideas e inspiración y pensamientos.
Es todo lo que sucede debajo del capó. Es por eso que los sueños suelen ser simplemente extrañas mezclas de pensamientos y experiencias del mundo despierto. Así que no aclares tu mente. Pierde la moderación por completo. Déjate soñar. Tendré cuidado de no dejarte flotar. Lindy frunció el ceño al subir al rin más cercano, sintiendo el zumbido de I en su piel. Dentro del rin, mirando hacia afuera, la vista de los terrenos de la secta exterior era borrosa. Era como mirar afuera en un caluroso día de verano. Sus ojos se posaron sobre la ciudad al pie de la montaña de la secta exterior donde se encontraba su familia ante el tenue rizo de humo que marcaba la colina de Sengi. Luego, sus ojos se dirigieron hacia el cielo nublado, donde las inmensas espirales del compañero dragón de Sakhar aún se alzaban en el cielo. Ella estiró el cuello, espiando los interminables picos de las montañas hacia el sur. Si había algo que había aprendido recientemente era que todavía ignoraba muchas cosas. Y ella ya no estaba satisfecha con quedarse así. Lindy cerró los ojos. Dejó que su mente vagara, 100.000 pensamientos hirviendo unos sobre otros, sin ningún intento de concentración. El resto del mundo se desvaneció mientras ella se dejaba perder en el caldero de su propia mente. Lo último que escuchó cuando extendió una mano y la presionó contra algo parecido a la piel de una burbuja de jabón fue una risa de su musa. Sabía que lo entenderías, Lindy. Sintió que su estómago se tambaleaba e incluso el toque del suelo desapareció bajo sus pies. Lindy sintió una alarma creciente cuando una sensación de mareo la alcanzó y sintió que sus dedos comenzaban a disolverse. Los brazos le rodeaban la cintura y su peso retrocedió. Lindy respiró profundamente a través de pulmones que ya no se sentían medio líquidos. Te dije que te impediría alejarte flotando, dijo Sixiang, con la voz haciéndole cosquillas en el oído. Lindy les lanzó una mirada sucia por encima del hombro mientras abría los ojos y miraba a su alrededor. Ahora se encontraban en un bosque de bambú frente a un humilde santuario. El sonido de un manantial burbujeante llegó a sus oídos y se giró para ver un manantial claro que había reemplazado a la piscina fangosa y cubierta de maleza que había estado allí en realidad. Me hubiera venido bien un poco más de advertencia, reprendió Lindy. Ya conocías el peligro del sueño. Sixiang se alejó. De sus extremidades, donde sus cuerpos se habían tocado, se elevaban volutas de humo colorido. No estaba pensando en ello, Lindy gruñó, levantando los ojos hacia la fuente de luz dorada que iluminaba el pequeño santuario. El ídolo flotaba sobre sus cabezas, el doble del tamaño que había tenido en el mundo físico. Su expresión todavía era serena, pero un remolino de poder se arremolinaba a su alrededor y el loto en su regazo brillaba con una tenue luz. Ese era el punto, le recordó Sixiang. Lindy hizo una mueca, respirando lo que parecía un aire muy denso en I. Siempre es así al cruzar. Sí, es peligroso. Ustedes, gente sólida, realmente no están destinados a estar aquí y todavía están bastante apegados a su cuerpo. Sixiang le dio una palmada en el hombro. Es muy peligroso ir solo. Menos mal que me tienes. Lindy puso los ojos en blanco pero sonrió mientras se daba la vuelta. Sixiang olfateó con fingida herida. ¿Dónde estamos? Esto no es como la última vez. Bueno, si Sixiang estuvo de acuerdo. La última vez saltaste directamente a lo más profundo. Este lugar está más cerca de lo real, por lo que es más como una sombra o impresión de tu mundo. Ya veo, murmuró Lindy, mirando con recelo al ídolo mientras se acercaba al santuario. En el interior había un altar y un espejo de 8 lados enmarcado en jade negro. El espejo brillaba con el brillo de la luz de la luna en una noche clara. Jirones de plata, hadas infantiles, flotaban y parpadeaban, su risa como el suave anillo de viento resonaba en sus oídos mientras ella metía la mano dentro y encendía una barra de incienso. No importaba que no tuviera técnicas de fuego. El incienso se encendió porque ¿qué más haría una barra de incienso? Aplaudió 2 veces e inclinó la cabeza ante un espejo que brillaba negro y luego se dio la vuelta, caminando hacia el camino de tierra que salía del bosque de bambú. Un halo de hadas lunares la siguió, arremolinándose y bailando alrededor de su cabeza. Sixiang agitó las manos y los ahuyentó mientras los alcanzaban. ¿Estás celoso de un grupo de niños, Sixiang? Preguntó Lindy.
como un grupo de bebés sin cerebro pueden apreciarte. Entonces, ¿cuál es el plan? Aún no estoy seguro, admitió Lindy. Agarró el interior de su anillo de almacenamiento y sacó el último trozo de botín que había adquirido, una brújula de madera roja oscura con una astilla de metal en tono arcoíris girando debajo del cristal. Hizo una pausa y entrecerró los ojos, pero la astilla de metal no dejó de girar. ¿A dónde crees que deberíamos ir? Probablemente la pregunta equivocada, dijo Sixian mientras reanudaban la caminata. Sus palabras resonaron extrañamente aquí, como si surgieran del fondo de una piscina profunda. El bosque de bambú se detuvo abruptamente en un acantilado escarpado y se extendió infinitamente hacia la oscuridad. Más allá había un bosque, pero nada parecido a lo que había visto antes. Los árboles eran inmensos más allá de todo cálculo. Estaban al nivel de las ramas más bajas y, sin embargo, los troncos se extendían fuera de la vista, y el dosel brillante en lo alto parecía tan lejano como el cielo nocturno. La niebla flotaba entre troncos tan anchos como municipios enteros, y la brisa hacía que ramas más grandes que troncos se balancearan. Ella miró hacia arriba, y allí, en una sola gota de rocío adherida a una hoja inmensa, había una imagen distorsionada de la ciudad sectaria, y más allá de eso, en sus propias gotas de rocío había burbujas dispersas. Allí vio la montaña de la secta exterior, y allí, el más bajo de los picos de la secta interior. Más allá, sintió el lejano estruendo del trueno y captó un brillo dorado. Miró hacia la niebla infinita y captó movimiento, algo vasto pero elegante que pasaba entre los troncos titánicos. En los remolinos de la niebla, vio la sombra de la construcción humana tallada en la madera oscura, docenas, cientos esparcidos, apilados uno encima del otro. Allí vivían sombras parpadeantes y tranquilas, pero no menos reales que el rocío brillante de arriba. Entonces, Lindy, ¿con qué quieres soñar? Hay una cosa que aprendí de Maine Danny que creo que es correcta, dijo Lindy, recordando el tapiz y sus decepcionantes revelaciones. El pasado no es la preocupación más importante, pero si no lo entiendes, tampoco entenderás realmente el presente. Sixian siguió su mirada hacia la niebla tenue que se extendía muy abajo y las ciudades tambaleantes se amontonaban sobre las plataformas y las ramas bajas. Probablemente no habría estado de acuerdo contigo hace un año, dijo Sixian. Lo que importa es el presente, y quizá el futuro. Pero supongo que esos primos nerds míos tienen razón. Cada sueño proviene de un recuerdo. Lindy estudió las siluetas sombreadas que había debajo y quiso levantarse del suelo, solo para parpadear porque no se movía en absoluto. Miró su vestido y la tela sedosa pareció casi encogerse en una contrición frustrada. No creo que puedas confiar en eso. Lo que habitualmente manipulan no está aquí. Sixian se bajó del acantilado, cayó por un momento y luego volvió a subir como alguien flotando en el agua. El aire alrededor de sus pies se distorsionó. Y ella no está lo suficientemente desarrollada como para manipular el sueño, se dio cuenta Lindy, cepillando su mano sobre su manga. No sin perder bits. Sixian ofreció su mano. Hablando de perder partes, Lindy, ten mucho cuidado. Pase lo que pase, tienes que aferrarte a quien eres. Sería horrible si algo se colara en tu piel. Lindy asintió levemente, tomando la mano de Sixian mientras se concentraba firmemente en su deseo de descender. ¿Era esa la leve sensación de presión en su mente? Fue la sensación de innumerables conciencias presionando hacia abajo, amenazando con sangrar en ella y cambiar quién era. Ella había pensado, a partir de su estudio, que sería más evidente. ¿Por qué sería? Este es el lugar donde todas las barreras se desvanecen. ¿Suele hacer ruido cuando una taza de agua fluye hacia otra? Preguntó Sixian. Floreció un rastro inclinado de luz estelar y comenzaron a deslizarse rápidamente hacia abajo a lo largo de su rastro curvo, con el viento tirando de sus mangas y cabello. Tendré cuidado de no derramar nada, murmuró Lindy. Sería un desafío. Estaba tan acostumbrada a dispersarse cuando quería esconderse que mantenerse unida era una tarea más novedosa. Los dos cayeron en silencio mientras corrían hacia abajo, nuevas estrellas y rayos de luz de luna surgieron a medida que descendían. Los ojos de Lindy se movían de un edificio sombreado a otro, buscando cualquier cosa de interés. En su mano libre, la brújula de cristal seguía girando salvajemente y sin dirección.
Sus ojos se posaron en una estructura dentro de una de las ciudades apiladas al azar. Parecía el gran salón de la plaza central de la secta exterior, pero más pequeño y humilde. Fue un lugar tan bueno para empezar como cualquier otro. Contacto, 2. Hilo 194, liminal 3. Aterrizaron sin hacer ruido en el patio desmoronado frente a él, y Lindy encontró sus ojos deambulando hacia los árboles y jardines marchitos. Había aquí una profunda melancolía más allá de la asociación de ramas desnudas y flores muertas. Sin embargo, con el rabillo del ojo podía captar el brillo de los sueños, de las personas y de la vida en lo que ella sabía instintivamente que era la secta moderna. Esta no era una ruina abandonada como la que había vivido con Bao Qian. Fue un eco y un reflejo. De alguna manera, comprendió que estaba al borde de desvanecerse y que un día pronto aparecería una nueva capa encima y ya no descansaría sobre la parte superior del tambaleante montón de construcción humana. Sin decir palabra, entró en el polvoriento salón, con Sixiang acompañándola por detrás. En la entrada más pequeña y humilde, atravesó madejas de sombra y niebla en forma de personas, dejando que los pensamientos susurrantes que las mantenían unidas se alejaran de su mente. Ella vino a pararse frente al tablero de trabajo de la secta en la parte trasera del pasillo, mirando papel rizado y amarillo que todavía se aferraba aquí y allá. Se pasó los dedos por uno, desenroscándolo y revelando el sello de cera desmoronado de la secta Argent Peak. Fue bueno estar lejos del clan. Lejos de familiares que miraban con desdén y primos que se burlaban de su falta de ambición. Lindy meneó la cabeza y el olor a tinta llenó su nariz. Hogar. Este era el hogar, no la fría y sofocante casa solariega. Aquí en la biblioteca, podía estudiar e investigar sin preocuparse por el estatus entre sus hermanas y los hombres aburridos que despreciaba. Presionó una mano contra su sien, haciendo muecas mientras los susurros golpeaban contra su concentración. Era bueno ser irrelevante. No importar en los juegos de condes y duques. Aquí los niños podrían ser niños por un tiempo, no meras armas y herramientas en el afilado. Se enfureció ante las paredes vacías de la choza que llamaban su hogar, indignado de que su familia lo desterrara a ese lugar apartado. ¿De qué servían estos eruditos soñolientos y esta filosofía decadente? Un hombre empuñó la espada contra los enemigos del imperio. Lindy dejó escapar un silbido agudo, desterrando los susurros. A su alrededor, las sombras que habían comenzado a acumularse se dispersaron como polvo ante una ráfaga de viento. Sí, lo tienes, elogió Sixiang. Pero hay muchos más de dónde vinieron. Lo tendré en cuenta. Lindy sabía, por sus estudios de historia básica, que la secta Pico Argenta había sido una institución menor en su día, un lugar para la investigación artística y de formación como todavía lo eran tantas sectas menores. Un lugar para dejar a las personas que no pueden o no quieren participar en la carrera de ratas, dijo Sixiang sin alegría, caminando de un lado a otro de la habitación y mirando la pintura descolorida en sus paredes. Lindy lo sabía, pero en realidad no había considerado lo que significaba. Recordó que el elaborado templo al que la había llevado Swansea, que ni siquiera había sido una tribulación artificial sino solo un juego para parejas. Le había parecido tan absurdo y frívolo que lo había sacado de su mente. Se preguntó cómo se sentiría el puñado de ancianos que recordaban haber visto su hogar transformado tan completamente. Fue triste que el mundo no permitiera que las cosas amables existieran por mucho tiempo. Tenías que ser fuerte para estar seguro, y para ser fuerte no podías permitirte ese ocio. No todo el mundo tiene que ser poderoso. Sixiang no estuvo de acuerdo. No creo que las cosas fueran mejores si lo fueran. Lindy se alejó de la bolsa de trabajo. Eso es lo que quiere Renxiang, creo. Quizás los extranjeros tengan la mejor idea de ello. Los más fuertes se lanzan a ser espíritus y protectores y dejan a todos los demás a su suerte. Por supuesto, sería difícil convencer a alguien de eso si aún no lo está haciendo, señaló Sixiang. Sigamos adelante. Al fondo del salón, el suelo se desmoronó formando un laberinto sinuoso de piedras de cimentación rotas, vigas de soporte y trozos de techo. Por primera vez en muchos meses, Lindy se encontró abriéndose paso físicamente por caminos estrechos y con un equilibrio inestable. Ella no podía moverse aquí como podía hacerlo afuera. Descender no cambió la presión de los susurros en su mente, pero aquí eran menos claros y menos contundentes. Pronto,
Encontró la manera de salir a un tramo de madera, que sobresalía de la pila laberíntica como una costilla suelta que sobresalía de una tumba sin nombre. Le dio una mayor vista de las ruinas que se extendían debajo, construidas o talladas en el costado del árbol titánico. Era una expansión caótica, incontables capas de edificios apilados imposiblemente uno encima del otro. Techos fusionados en cimientos. Las ruinas colgaban como un arbusto seco y muerto sobre la gran plataforma de madera que la sostenía y, a lo lejos, podía oír el estruendoso desmoronamiento del material colapsando y cayendo sin cesar en la niebla de abajo. ¿Qué estás buscando?, preguntó Sixian, de pie a su lado y contemplando el sinuoso laberinto del castillo, la ciudad, el pueblo y más. Abajo, en el revoltijo, las calles se llenaban de sombras y hadas que iluminaban las calles locas con su resplandor plateado. No estoy muy seguro, admitió Lindy. Quiero ver qué puedo aprender del pasado, pero no sé muy bien por dónde empezar. Quizás estaba pensando demasiado en esto. Si había algún lugar donde simplemente seguir sus impulsos, era aquí. Ella se alejó mientras sentía calor en su mano y miró hacia abajo para ver la brújula. Su rostro estaba iluminado desde adentro, y el fragmento de cristal del interior había dejado de girar, en cambio, vibró en su lugar, señalando hacia una montaña de palacios desordenados y plataformas de árboles desvencijadas. Toda la ciudad tembló y ella vio un amplio bulevar abajo dividido, derramando basura y ruinas a ambos lados mientras algo sinuoso y escamoso emergía. Su espalda era de color verde iridiscente y brillaba con un color psicodélico. Vio una cabeza de reptil emerger a lo lejos antes de sumergirse nuevamente en las ruinas. Estaba excavando en la misma dirección en la que apuntaba el cristal. Lindy saltó hacia abajo. El viento, el polvo y los susurros pasaban corriendo por sus oídos mientras se retorcía en el aire, inclinando su cuerpo para aterrizar sobre las escamas del gigante que se encontraba debajo. El viento se dobló y se endureció, y esta vez saltó nuevamente desde aviones de aire endurecido. Sus pies golpearon las escamas en movimiento con un fuerte crujido y Lindy sintió la vibración del impacto subiendo por sus piernas, obligándola a doblar las rodillas para absorber la fuerza. Ella patinó hacia atrás. Las suaves suelas de sus zapatos se deslizaban a lo largo de las escamas como si fueran mármol pulido. El viento del movimiento de la criatura también la empujó hacia atrás, resistiendo cualquier intento de controlarla. Fue solo cuando se acercaba a la curva descendente de la espalda de la criatura que logró enganchar sus dedos en la costura entre dos escamas. Allí, tambaleándose al borde de una caída hacia las caóticas ruinas de abajo, finalmente se detuvo, mientras el viento azotaba su cabello y su ropa. Ella se rió. Definitivamente te estás metiendo en el espíritu de las cosas. Sixian también se rió, y solo entonces Lindy se dio cuenta de que la musa tenía agarrada una de sus mangas. Sixian no tenía peso y ondeaba libremente detrás de ella como una manga de viento en un día de festival. Cuando miró hacia atrás, la musa brilló y se encogió, trepando sobre su hombro, no más grande que cualquiera de las hadas infantiles que había visto. ¿Me vas a hacer caminar por ti?, Lindy preguntó arqueado, entrecerrando los ojos hacia adelante. ¿Por qué no? Estoy aquí para ayudarte y me han dicho que caminar está sobrevalorado, respondió Sixian. Lindy se quejó y se enderezó. Ahora que había lidiado con el impacto inicial, el viento que tiraba ya no podía empujarla mientras tuviera cuidado con sus pasos y fuera consciente de la suavidad de las escamas bajo sus pies. El musgo y la suciedad se agruparon entre las escamas, proporcionando el agarre justo. Miró a su alrededor, la construcción casi moderna que pasaba zumbando en su periferia y la bestia bajo sus pies. Se dio cuenta de que no era una serpiente. La espalda era demasiado plana y ancha, y en lo profundo de los detritos, atrapó el movimiento de una extremidad rechoncha a su derecha. Lindy cerró los ojos por un momento y, después de unos segundos de cuidadosa consideración, abrió su mente a los sueños en el viento que gritaba. Mi señor duque, la familia Lee le servirá fielmente siempre. El honor de que se le concedan los 3 pases centrales es más honor del que este humilde podría merecer. Miserables parásitos hinchados agazapados en su red. Somos nosotros quienes debemos gobernar los mares Esmeralda. Si los otros clanes pudieran ver más allá de su propio egoísmo, estaríamos libres de su yugo. Lindy se estremeció, sintiendo que el resentimiento y las intenciones asesinas se deslizaban por su mente como alquitrán goteando.
No solo los bárbaros han sido expulsados con pocas bajas, mis señores, sino que los médicos del clan Li han refinado aún más nuestras artes y rendimos homenaje libremente a nuestros métodos más nuevos. Incluso la carne y los huesos pueden ser ahora un lienzo para los incomparables artesanos de Hui. Juntos, nuestra gloria será eterna. Estos chacales engordan gracias al trabajo de nuestras manos y nuestras mentes. ¿Cuándo fue la última vez que un Hui caminó por el campo de batalla? ¿Enfrentado a los bárbaros? No, si alguna vez lo merecieron, son indignos del trono de Xianmen, mis hermanos. Se ha establecido contacto con el patriarca Wu y estamos seguros de que hemos evadido las redes. De los señores del sur, solo se desconoce la disposición de los Chu, pero me da miedo contactar a un hombre que tan claramente adora a su esposa Hui. Sus ojos abrieron una grieta y vio por el rabillo del ojo la silueta negra de una montaña a lo lejos que se elevaba desde un mar de escombros. Un gran túnel bostezaba por su centro, y a pesar de que era solo piedra, sentía como si mirara fijamente una herida abierta y sangrante. Ella dejó escapar un suspiro, contemplando esos susurros superficiales y sus implicaciones. Si bien no mejoró mucho sus opiniones, cambió un poco las piezas de su cabeza. Suponiendo que los fragmentos del sueño eran más que los susurros de locos y radicales impresos mucho después de su muerte, la intransigencia de los Sui adquirió una pátina de sensibilidad. Siempre me ha parecido extraño, comentó Sixiang, sacándola de sus pensamientos. ¿Por qué perseguiste a la luna oculta antes de llegar a casa de la abuela? ¿Fue solo por culpa de la tía? Lindy frunció los labios mientras continuaba caminando por la espalda del gran gigante. Habían pasado las piernas agitadas y habían llegado a la parte más ancha de la columna escamosa y a crestas tan altas como ella se elevaba, haciéndola tejer a través del bosque angular de escamas. Creo que lo fue al principio, dijo Lindy pensativamente. Simplemente me pareció ingrato no darle lo que se merecía. Incluso ahora, todavía me gusta. Lo entiendo, pero tienes que admitir que es un poco endeble para colgar un tercio de tu cultivo. Sixiang le pellizcó la oreja con pequeños dedos. Lindy los golpeó, lo que provocó que la musa gritara y cayera de su hombro, solo para aparecer del otro lado. No te equivocas, admitió Lindy. Pero creo que estoy empezando a entenderlo ahora y entiendo por qué no lo entendía antes. La luna oculta es la segunda nacida de los 8, ¿no? Eso depende de a quién le preguntes. Sixiang inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué importa? Lindy tarareó para sí misma, escuchando los susurros que pasaban rápidamente. Nunca abandoné realmente Tongou. No por mucho tiempo. Incluso cuando me hice más fuerte, cuando me hice amigo de Meissen, luché contra nobles y aprendí de los espíritus. Incluso cuando juré a los Kai, aún no me había ido. Mi mente todavía estaba allí, pasando cada momento en pánico pensando en cómo sobreviviría al día siguiente. No estoy muy seguro de cuándo cambió eso, pero una vez que lo hizo, hubo espacio para otras cosas. Creo que por eso la luna oculta quedó en segundo lugar. Una vez que sabes que puedes sobrevivir, la primera pregunta que empiezas a hacerte es, ¿por qué? Empecé a hacer más esa pregunta y ahora no creo que quiera parar. Mírate, poniéndote filosófico. No se supone que deba hacer eso. Preguntar, ¿por qué? Confió Sixiang. Ya ha existido mucho más tiempo del que la mayoría de las musas pasan en una identidad. Es extraño tener un pasado y un futuro. Duele. Lindy hizo una mueca. Lo siento. No, nada de eso. Yo fui quien decidió que se quedarían contigo, despidió Sixiang airadamente. Eres mi artista ahora. Sin devoluciones. Incluso si te conviertes en una nerd como la tía. Lindy puso los ojos en blanco. Creo que me iría bastante bien si terminara como Sin. ¿Quieres casarte con un desastre de moda cascarrabias? Preguntó Sixiang, arruinando su cara en simulacro de confusión. No así. Pero ella es poderosa, hermosa e inteligente, y no lo es. Lindy pensó en un resplandor ardiente apenas oculto por una máscara de carne humana y el sonido de los gritos de Ren Xian. No es un mal gol para la tía Sin. Sixiang estuvo de acuerdo. Entonces se alegraron. Aún así, tal vez debería empezar a buscar un guardarropa más brillante. The Rock no. Lindy hizo una mueca.
Bajo sus pies se escuchó un tremendo estruendo y todo tembló. Partes de la ciudad laberíntica temblaron y toneladas incalculables de escombros y ruinas se derramaron de la rama, lloviendo sobre la niebla impenetrable que había debajo. Mientras tanto, la dirección de la bestia excavadora cambió y su camino se curvó alejándose de la oscura maraña de mansiones y edificios donde su brújula aún apuntaba. A lo lejos, vio una sombra ascendente y vislumbró la silueta de la cabeza del gigante. Era ancho, con un hocico romo y un cuello grueso. Recordó el sonido de los insectos arrastrándose unos sobre otros y la visión de carne en regeneración revolviéndose con vida verminosa en una cueva en las profundidades de la tierra. Un destello de verde jade brillante, la apertura de uno de los tremendos ojos de la criatura, cayó sobre ellos solo por un momento. Le hizo pensar en su hermano pequeño. Sacudió la cabeza mientras saltaba, flotando como una hoja en el viento ascendente mientras flotaba hacia la pila montañosa de construcciones retorcidas. Esto no era para lo que ella estaba aquí ahora mismo. Parece que esta es nuestra parada, dijo Lindy. Contacto, 2. Hilo 195 y liminal 4. En sus manos, la brújula brillaba, arrojando luz sobre su rostro, pero Lindy no se dio cuenta al principio porque allí, al final de un largo salón abierto que descendía hacia la cara de la montaña de escombros, vio el ídolo de los sueños flotando en el aire, arrojando un tenue brillo dorado en la oscuridad. La luz ahora brillaba en delgadas medias lunas desde debajo de párpados aún cerrados. Lindy sintió una repentina necesidad de comenzar a caminar por el pasillo. Sobre su hombro, Sixian respiró hondo. «Oye, sal de aquí». Ante el grito de la musa, el ídolo le guiñó un ojo y Lindy sintió más que oír la risa distorsionada resonando desde el túnel como si fuera de 1000 voces. «¿Qué fue eso?». Lindy silbó. «Eso es territorio de pesadilla ahí abajo. Es donde los sueños se han cuajado». Sixian parecía no estar seguro de la terminología adecuada. «No creo que quieras lidiar todavía con todo un enjambre de esas cosas en su territorio natal». Lindy frunció los labios y miró hacia abajo. La brújula apuntaba hacia la derecha por un camino bordeado de enredaderas, formado por techos y toldos en ruinas. En lugar de eso, tomó el camino hacia abajo. Derribó las estructuras apiladas que estaban entremezcladas con tierra, árboles y objetos más naturales. Pronto, el camino giró hacia adentro bajo un arco de vegetación y mampostería mixtas. El arco parecía terriblemente inestable, pero Lindy no sintió miedo de su colapso. Encontró más vacilación en los hoyos que marcaban el suelo, cada uno lleno de una oscuridad a través de la cual sus ojos no podían ver y susurros de risas crueles que le ponían los pelos de punta. Ella caminó con cuidado alrededor de ellos, y el resplandor de Sixian dispersó las cosas que intentaban arrastrarse hacia su sombra. Fue difícil rastrear cuánto tiempo pasó caminando por el pasillo mientras se doblaba y retorcía por dentro. Había divisiones en el camino, pero en cada una seguía la brújula. Finalmente, el camino se abría a una amplia sala. A diferencia del resto del lúgubre laberinto plagado de detritos, estaba brillantemente iluminado con un techo compuesto de ramas vivas. 3 mesas anchas estaban cargadas de comida y bebida, y docenas de hombres y mujeres de piel rubicunda, cabello negro o castaño y cuernos en flecha que se elevaban desde sus sienes llenaban sus bancos y se derramaban por el suelo, riendo y bailando. El sonido del lugar, la música, la risa y la alegría la golpearon como una fuerza física mientras cruzaba un umbral invisible. En el centro de la cancha, un par de hombres atléticos, desnudos hasta la cintura, lucharon, aplaudidos por los que estaban alrededor. A la derecha, un par de mujeres se alternaban para cantar versos de poesía lírica en clara competencia. La cabeza de la mesa llevaba un trono vacío de vides y mimbre. Nadie levantó la vista cuando ella entró. La música no fue interrumpida y ningún guardián intervino. Cuando Lindy pasó junto a un pequeño grupo de juerguistas en la periferia, asintieron hacia ella como si perteneciera. Y por un momento, sintió que sí. Después de todo, esta era la gran celebración de la cosecha y el gran señor había invitado a toda la sangre a celebrar un año exitoso tanto en la campaña como en la cosecha en sus salones. ¿A dónde más pertenecería? Ahora era el momento de alegrarnos y desechar el miedo hasta el mañana. Lindy se estremeció y se sacudió, desprendiéndose de la capa de otro que casi había consumido sus pensamientos.
Se dio cuenta de que Sixiang le gritaba al oído y se dio cuenta de que ya se había sentado en la mesa más cercana, con una taza medio llena de algún tipo de alcohol de grano agarrada en su mano. Eso me impactó más rápido de lo esperado. Lindy se disculpó con cautela. Echó un vistazo a sus vecinos, pero ninguno parecía haberse alertado al romper el hechizo. No me preocupes así. Ya te habían empezado a crecer cuernos, se quejó Sixiang. La mano de Lindy se elevó hasta su sien, pero no sintió nada. Aún así, dudaba que Sixiang estuviera mintiendo. Tendré más cuidado, prometió. Escaneó la habitación, considerando su próxima acción. La brújula no fue de más ayuda. Había vuelto a girar perezosamente. Ella simplemente podía participar en la fiesta, ahora que estaba en guardia. ¿Quién sabía lo que podría aprender aquí? Pero le preocupaba la facilidad con la que había caído bajo el hechizo. Y cuanto más miraba, más segura estaba de que no eran meros ecos, sino espíritus que los llevaban como bufandas. El problema era que la entrada por la que había entrado había desaparecido. La única puerta que quedaba estaba medio abierta detrás del trono vacío. Le resultó familiar, lo que le hizo recordar haber lamido aguas negras, una calavera y flores negras. Esto no es para lo que estoy aquí. Lindy miró hacia la mesa llena de comida y bebida. Miró a su izquierda y a su derecha para ver caras risueñas. «¿Creí que no sabías para qué estabas aquí?», preguntó Sixiang. «¿Qué le pasa a este lugar?». «No creo que aprenda lo que estoy buscando aquí», dijo Lindy. Ella dejó escapar un suspiro y se dispersó. Desapareciendo de su lugar en el banquillo, reapareció a mitad de paso, aprovechando los movimientos de la multitud para enmascarar su apariencia. «Oh, ¿te diste cuenta de eso?», preguntó Sixiang, su pequeña voz le hacía cosquillas en el oído. «Ya lo dije antes», dijo Lindy, entrelazándose entre los invitados. Sintió un anhelo en su corazón de detenerse y observar, de escuchar poesía y canciones, de beber de sus tazas. Pertenecer aquí seguro y contento. Ella endureció su mente contra la intrusión progresiva de identidades extranjeras, y cuando un hombre risueño la agarró del brazo, ella giró elegantemente hacia un lado, dejándolo agarrando a un fantasma estilizado a su semejanza que lo condujo en el baile que buscaba. «Quiero saber por qué», murmuró Lindy, con los ojos fijos en la puerta. Todo esto es cómo y qué. Eso también es importante, pero no puedo entender por qué las cosas son como son aquí. Bueno, no te lo voy a negar, aunque desearía que pudiéramos quedarnos. Sixiang suspiró, contemplando la juerga. Encontraremos nuestro tiempo para divertirnos, dijo Lindy. Mentiroso, acusado de Sixiang. Eres malo en eso. ¿Cómo piensas entrar allí? Lindy se movió alrededor de un par de mujeres riendo, con los brazos sobre los hombros del otro. Sus ojos volvieron a caer sobre la puerta cerrada, pero ahora, un hombre estaba frente a ella. Su expresión carecía de la alegría de los juerguistas, y ella reconoció su mirada escrutadora y su estado de alerta. Normalmente no sería un problema evitar un obstáculo tan mundano, pero ella sabía en algún lugar de sus entrañas que intentar pasar inmaterialmente por esa puerta no le iría bien. Instintivamente, comprendió que tendría que girar la manija y abrir el portal manualmente. «Déjame ayudarte». «Creo que finalmente encontré un nuevo giro que funciona», ofreció Sixiang. Sobre su hombro, la musa del tamaño de una hada se disolvió y Lindy parpadeó mientras sentía una sensación de prisa, como la marea corriendo sobre sus pies y alrededor de sus tobillos. A unos metros de donde estaba el hombre, ella lo vio parpadear y luego relajarse por un momento. Luego, el hombre se enderezó y le lanzó una sonrisa, familiar pero extraña por los rasgos que la llevaban. Lindy cubrió rápidamente la distancia restante, vigilando a los otros juerguistas, ecos y espíritus que eran. «Elegante, le preguntó al hombre de voz con un tono demasiado alto mientras se apartaba del camino. Detrás de ellos, la gente empezaba a fruncir el ceño y la música flaqueaba. Lindy giró el mango y lo atravesó justo cuando un gemido agudo comenzó a elevarse desde 100 gargantas, arrastrando a Sixiang a través del portal oscuro tras ella. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos y hubo silencio. «Qué elegante», repitió Lindy, mirándole a su compañero. «Explicar». La forma del hombre ya comenzaba a vacilar y disolverse,
pero todavía llevaba la sonrisa de Sixiang, y Lindy vio un tenue contorno de llamas de arco iris ardiendo como una corona sobre su cabeza. Brillaba intensamente en la oscuridad que absorbía la escalera de piedra que parecía un sótano en la que se encontraban. Pensé que si podía manifestarme, ¿por qué no robar el trabajo de otras personas? La forma del hombre se derrumbó, dejando solo una brillante columna de luz de la que emanaba la voz de Sixiang. De todos modos, todas esas personas eran construcciones y espíritus como yo. No creo que pueda secuestrar a un humano o a una bestia por mucho tiempo. Soy una mala influencia para ti. Lindy suspiró a pesar de su sonrisa. Pase lo que pase, si estos paseos de ensueño animaron a Sixiang a crecer también, entonces valió la pena. Ella ya estaba considerando los usos que su capacidad podría tener. Incluso si solo se limitara a construcciones y otros espíritus inmateriales. ¿Cómo te sentirías al ser un águila? Lindy preguntó, pensando en su arte de invocación fantasma. Ah, esa cosa es tan monótona, murmuró Sixiang, rematerializándose en su hombro. Nada fabuloso. Además, no estoy seguro de que ofrezca mucha ventaja sobre simplemente controlarlo usted mismo. Quizás pueda alejarlo de ti para saltar a otra cosa. Algo a lo que trabajar, dijo Lindy ausente. No había sonido ni señal de la juerga desde el otro lado de la puerta, y Lindy no necesitaba sentidos inmortales para percibir que la madera de la puerta se había hinchado, fusionándose con su marco. Ella se iría metiendo el puño en la cosa como último recurso. Ella miró hacia abajo por la escalera de piedra, escuchando el débil goteo de agua que había muy abajo y observando el brillo orgánico del moho húmedo y el musgo en el techo y las paredes. Sixiang hizo una mueca. ¿Dejamos la fiesta por esto? No seas un bebé, Sixiang, Lindy respondió ausente, dando el primer paso hacia abajo. Eran anchos y poco profundos, pero sorprendentemente secos a pesar de la humedad del aire. ¿Estamos cayendo en una pesadilla? Sixiang permaneció en silencio durante un largo momento mientras descendían. No estoy seguro, pero... No seas un bebé, Sixiang, Lindy respondió ausente, dando el primer paso hacia abajo. Eran anchos y poco profundos, pero sorprendentemente secos a pesar de la humedad del aire. ¿Estamos cayendo en una pesadilla? Sixiang permaneció en silencio durante un largo momento mientras descendían. No estoy seguro, pero... No seas un bebé, Sixiang, Lindy respondió ausente, dando el primer paso hacia abajo. Algo se retorció en sus entrañas y sintió náuseas intensas. Eran anchos y poco profundos, pero sorprendentemente secos a pesar de la humedad del aire. ¿Cuántas veces había dado el primer paso? No seas un bebé, Sixiang, Lindy respondió ausente, dando el primer paso hacia abajo. Lindy sintió que le palpitaban las sienes y, sobre su hombro, Sixiang silbó de dolor. No, Lindy cerró la boca de golpe, casi mordiéndole la lengua mientras se concentraba con fuerza y saltaba del primer paso. Sobre su hombro, el hilo de Sixiang se extendió, caótico y disruptivo. Lindy aterrizó con la palma de la mano primero en la tercera escalera y saltó hacia adelante mientras sentía que sus pensamientos comenzaban a correr hacia atrás y retorcerse en el aire, alejándose de la brillante burbuja del tiempo alterado. Aterrizó, presionándose contra la pared, respirando con dificultad mientras el lunar inundaba los meridianos que atravesaban su cabeza, intensificando todos sus sentidos. Incluso entonces, apenas era posible distinguir los lugares donde se rompía el espacio. No era el caos habitual del reino de los sueños. Se sentía irregular, como si estuviera parada en medio de un pasillo lleno de metralla de vidrio congelada en el momento justo después de una explosión. Lindy se quedó donde estaba, mirando su entorno con cautela. Sorry. Sixiang hizo una mueca. Debería haberme dado cuenta de eso antes de que lo pisaras. No, yo también debería haberlo notado, dijo Lindy. Ella no pensó que se había vuelto imprudente. Ella simplemente estaba acostumbrada a la agudeza de sus sentidos haciendo la mayor parte del trabajo. Aquí, en el sueño, las cosas simplemente no funcionaron del mismo modo y eso la dejó luchando. Vine. Toma 2. Lindy se giró lentamente para examinar su camino hacia abajo. Un pie delante del otro, reanudó el descenso.
Fue difícil y pronto su cabeza palpitaba mientras navegar por el laberinto de la realidad rota la obligaba a veces a dar pasos en direcciones a las que no podía dar un nombre o girar en ángulos que estaba bastante segura de que no existían en el mundo material. Se detuvo en una escalera, arrodillándose y sosteniendo su cabeza mientras intentaba apagar la dolorosa sensación de haber estado pensando sus pensamientos al revés mientras su cuerpo se movía hacia señales que llegaban desde algún lugar lateral al presente. Por eso las técnicas del tiempo eran raras y tan limitadas, pensó. Ni siquiera los cultivadores estaban destinados a esas cosas. ¿Podría la realidad tal como ella la conocía existir sin la ley de causalidad? Uf. Incluso yo siento algunas náuseas. Sixian gimió, con la cara verde. Lindy soltó una risa cansada. ¿Con qué tienes que sentir náuseas? No lo sé, pero lo he conseguido. Lindy, ¿crees que mantener este descenso es una buena idea? Ella frunció los labios y miró por las escaleras. Muy, muy lejos, en la oscuridad, algo de color verde pálido brillaba. No, pero tampoco asistía a la fiesta de tu abuela. Sixiang levantó un dedo, abrió la boca como para responder y luego la cerró. No tengo respuesta a eso. Maldita sea, realmente eres una mala influencia para mí. Tener un instinto de supervivencia no es malo, refutó Lindy, poniéndose de pie nuevamente. A veces, sin embargo, simplemente había que saber cuando el instinto estaba equivocado. Y ahora mismo, ella sabía en sus entrañas que había algo que valía la pena al pie de esas escaleras. Contacto 2.